los siguientes minutos vamos a intentar saber qué entendemos hoy por utopía. Nos acompaña el profesor de filosofía Antonio Sánchez. Bienvenido. Hola Isabel y muchas gracias por invitarme al programa. Desde un punto de vista elemental y en la opinión de la calle, utopía se identifica con irreal. Casi podríamos decir que estamos ante un término a veces cargado de connotaciones negativas. Lo utópico por irreal es algo irrealizable, inalcanzable. Lo cierto es que para los soñadores, en cambio, por el uso, justamente, lo utópico aparece como algo deseable. Estamos entonces ante una ambivalencia ideológica clarísima y también sentimental, porque parece que pone dos intenciones contrapuestas ante un mismo concepto. ¿Podemos decir verdaderamente si nos decantamos hacia una parte o hacia otra? Efectivamente es así. El término utópico es siempre un término muy controvertido. Por una parte, hay algunos que utilizarán el apelativo de utópico para rechazar una determinada alternativa política. Y hablan entonces de la utopía igualitaria, la utopía comunista, etc., solazándose en el modo en el que la historia ha demostrado, según ellos, la banalidad de lo que consideran quimeras. Pero para otros, por otro lado, tenemos la intención de los que promueven el carácter utópico de sus aportaciones, considerando que tal carácter es deseable, quizás el único que merece la pena ser promovido. Incluso que nos encontramos, según ellos, ante el carácter esencial de la política, porque la otra, la política del realismo, no será verdadera política, sino estrategia de dominación, simple estado policial. Tenemos que decir que, claro, la palabra utopía se utiliza pues en muchas vertientes. Hoy en este programa dedicado a la utopía desde un punto de vista filosófico, vamos a hablar más bien de la utopía desde el punto de vista de la política, porque efectivamente la utopía puede servir pues en la literatura, en el teatro, en el mundo de las ideas, es decir, hoy lo vamos a circunscribir. En el ámbito de la filosofía, quizás se puede decir que estrenamos el término de utopía. Vamos a poner brevemente algunos ejemplos clásicos. Por una parte, sabemos que el término se acuña a partir de un texto de Platón, donde no se utiliza expresamente el término de utopía. Hablamos de la Politeia de Platón, que solemos traducir por república. Allí se nos ofrece un diseño utópico de la polis que va a servir posteriormente para que en el Renacimiento se vuelva a retomar este proyecto platónico. Nos encontramos en esa utopía 5 principios que causarán el estupor de los oyentes de Sócrates: la selección genética de los ciudadanos, la enseñanza general, la abolición de la propiedad privada, la eliminación de la familia y la indiscriminación sexual. Y al mismo tiempo que Platón presenta tales monstruosidades, asistimos también a un análisis detallado de los problemas políticos que han llevado a la polis ateniense a perder su autonomía y a perder la misma posibilidad de constituir una comunidad de hombres libres. Ante este estado de cosas, la utopía platónica va a destacarse, resulta, paradójicamente, como más realista que los sistemas de gobierno que han conducido a Atenas al desastre. Políticas corruptas que más parecen obra de locos que de hombres capaces de razón. Lo real ahí se revela entonces más trastornado, más alucinatorio que la elucubración que Sócrates ensaya. Estamos hablando de la polis griega, de la ciudad griega, desde el punto de vista de Platón. Y es curioso porque todo esto que ahora mismo estamos comentando es algo que nos suena pues ayer por la tarde, por no decir a hoy mismo. Es decir, las grandes ideas y también los hombres parece que nos perpetuamos también en los errores, en las ideas, pero también en los errores. Uno de los matices más destacados del pensamiento utópico es que parece que no pasa nunca de moda, que no tiene fecha de caducidad. Y hemos vuelto tantas veces sobre conceptos claves de la política utópica de Platón. ¿Quién va a pensar ahora que fuese algo monstruoso la indiscriminación sexual en las tareas, por ejemplo, o la posibilidad de organizar una educación general de la ciudadanía
que se perpetúan tanto estas propuestas como las situaciones que hacen que volvamos a tener que replantearlas cada cierto tiempo. Es más, por ejemplo, en el caso de Tomás Moro, otro pensador político del Renacimiento que también nos ofrece por primera vez una utopía con ese nombre. Todavía el caso es más palmario. Todavía se pone más de manifiesto esta ambivalencia del utópico, que a veces parece mucho más real y mucho más sensato que la realidad a la que se enfrenta. Vamos pues a situar la utopía de Tomás Moro. Él la sitúa en una isla, en un mar remoto, y aquí analiza y critica pues los desastres producidos por cosas que también hoy nos suenan cercanas. Ocurrió en ese momento que se produjo las primeras políticas de supresión de los terrenos comunales y por tanto el incremento desmedido de las propiedades de los terratenientes. Eso acarreó una situación de miseria extrema en la que cayeron los campesinos desposeídos de sus medios de sustento, convertidos ahora en delincuentes de ciudades inhabitables. Por una parte, el primer desarrollo del capitalismo necesitaba mano de obra barata en las ciudades y además se precisaba también una reestructuración del trabajo agrícola. Los campesinos vivían de esos terrenos comunales de donde obtenían su sustento, porque en el trabajo del resto de las tierras el rendimiento iba directamente para los terratenientes. Esa masa de campesinos que habían perdido su capacidad de mantenimiento y que se veían obligados a emigrar a los puertos, sobre todo a las primeras ciudades en las que se desarrolla el inicio del capitalismo, constituyen una masa de individuos sin recursos que pronto va a dar lugar a una bolsa enorme de delincuencia. Los textos de Moro no dejan lugar a dudas. Por ejemplo, Isabel, si nos puedes leer un trocito. Desterrad esas funestas plagas, decretad que reedifiquen las granjas y aldeas los que las destruyeron, o que las cedan para su reconstrucción a los que quieran hacerlo. Poned freno a las compras de los ricos y a la libertad de ejercer monopolios, que sean cada vez menos los que vivan en la ociosidad, que se vuelva a la agricultura, que se organice la manufactura de la lana, ocupación honesta para las gentes ociosas, a quienes hasta hoy la pobreza arrastró al robo, o para los que, siendo ahora vagabundos o criados haraganes, están a punto de parar en ladrones. Utopía es un proyecto de política real. Lo iluso, lo demencial, es el estado de cosas existente. Estamos en el Renacimiento y si damos un paso más, nos encontramos también a otros que también hablaron de utopía. Un poquito más tarde, también en territorios, podríamos decirlo, marineros, lo que se está desarrollando en este momento, por eso Moro va a emplazar su utopía en una ínsula. Y además también es contada por un marinero que ha dado la vuelta al mundo, dice Tomás Moro. Campanella también. Tommaso de Campanella es un hombre de mares. Se pudre en el castillo de Nápoles condenado de por vida por apoyar una insurrección calabresa contra la dominación española. Los calabreses venían uniéndose a las tropas del turco y el renegado tiñoso Ulú Jalí ya comandaba como almirante la flota otomana. Como veis, los vecinos de Utopía están bañados por los mares, como el Castello de Lovo, entre cuyas sombras escribe Campanella la Città del Sole, la ciudad del sol. Al fin y al cabo, una república teológica capaz de enfrentarse al poder de los tiranos mediante la fuerza de la fe y la razón. En definitiva, idénticos mimbres van a urdir la utopía de Erasmo de Rotterdam, la República de la Concordia de Nicolás de Cusa o el soñado imperio del buen príncipe que Vives divulgan sus cartas. Todos estos filósofos que escribieron sobre la utopía, en realidad, ¿qué querían decir? ¿Que a veces lo irreal es más real que lo real? Que a veces lo irreal debería de ser más real que lo real, quizás. Todos coinciden en situaciones dramáticas desde el punto de vista histórico. En esas situaciones en las cuales se está reconstruyendo el estado de cosas. Al fin y al cabo, Platón es heredero
de uno de los momentos más espléndidos de la historia, el surgimiento del periodo clásico ateniense, pero al mismo tiempo también de ese instante en el cual se está produciendo ya su decadencia. Y el Renacimiento es una época obstinadamente convulsa. Siempre nos lo representamos como un tiempo brillante, pero desde el punto de vista de lo que fue la política activa y el movimiento de gentes, de hombres y sobre todo de ejércitos, el Renacimiento constituye una de las etapas históricas en las cuales se produjo una situación más tensa, más dramática. Y además también tuvo lugar pues una reestructuración general de las formas de vida. Y eso se está notando, los hombres han echado al mar, al fin y al cabo, otra de las formas utópicas que van a practicarse durante ese periodo son las que tienen que ver con la colonización del Nuevo Mundo y quizás también la utopía de Tomás Moro, que participa, en definitiva, de la experiencia de los marineros que han visitado aquellos lugares y que se han encontrado tierras donde se vive de otra manera y donde incluso es posible practicar nuevas políticas debido a, podemos decirlo así, la existencia de tierras vírgenes. Eso lo vamos a ver posteriormente, incluso en el siglo XIX, muchos utopistas, como el socialismo utópico, pues viaja, emigra a Estados Unidos para poner en práctica sus proyectos y América siempre será aquella tierra prometida, aquella tierra de esperanza, donde se sueña con la posibilidad de establecer un nuevo tipo de sociedad. De alguna manera la utopía siempre necesita tener un lugar diferente para explorar, un cambio, un terreno, un espacio, aparte de un tiempo, por supuesto. Utopía es un lugar y utopía también es un tiempo. Y al fin y al cabo, la base de nuestro pensamiento es la pura intención utópica. Porque cualquier política factible, cualquier política posible no puede ser la mera repetición de las formas dadas. Si pensamos es porque nos podemos poner en un lugar que no es aquí. Y lo necesitamos porque, al fin y al cabo, no podemos estar contentos casi nunca con lo que hay y mucho menos en ciertos momentos. Esa intención por hacer posible un nuevo lugar, por ser capaces de postular una nueva situación, por no contentarse con lo que hay, podríamos decir que es la misma estirpe del pensamiento y que como tal el pensamiento no puede dejar de ser utópico porque si no sucumbe. Y al mismo tiempo la política como una de las extensiones naturales de ese pensamiento, como la necesidad de pensar el común. En ese sentido, el hecho de que algunas políticas utópicas más cercanas hayan naufragado en los últimos tiempos, lo cual ha llevado a los conservadores a inmediatamente denunciar el pensamiento utópico como pensamiento cuando menos estúpido y en algunos términos incluso peligroso, terrible y desaforado. No tenemos más que pensar en ciertos tipos de utopías comunistas que se revelaron al fin y al cabo como grandes tiranías y que han servido para que el pensamiento más reaccionario pueda permitirse el lujo de tachar las políticas utópicas como imposibles. Lo que puede ocurrir también es que a veces las utopías, también en los pensamientos políticos, al final se hacen tan reales que dejan de ser utopías. Sí, en ese momento es cuando tenemos que volver a estar otra vez alerta. Diríamos que ninguna utopía es para siempre. Tiene algo que ver con el amor a veces. En ese sentido, algunos piensan que lo peor de las utopías son sus daños colaterales. Toda acción humana tiene la posibilidad de arruinarse y de convertirse en su monstruo. Pero es algo con lo que tenemos que vivir y en cierto modo también tenerlo muy presente en toda la acción política. La utopía nace como una propuesta, el mismo Platón, por ejemplo, intenta llevarla a cabo 3 veces en Siracusa, con todo el cuidado y todos los peros que supone en un hombre de su inteligencia saber que no puedes llevar una teoría hipotética como es toda utopía, porque toda utopía al fin y al cabo lo que hace es trazar y dibujar una hipótesis.
que no la puedes llevar al pie de la letra. Incluso Platón al final de su vida escribe el libro de las leyes, que ya no protagoniza Sócrates, que la protagoniza un anciano, y es una lectura, vamos a llamarlo práctica, de los principios generales que había trazado en la República. En cualquier caso, una utopía necesita una dosis importante de abstracción para luego hacerla real. Y este espacio y este tiempo que a veces solamente está en la imaginación de uno, encontrarlo también en la realidad. Esto es complicado. Y si volvemos y venimos al hoy, no nos queda mucho tiempo en el programa, pero vamos a esbozar otros porque seguiremos hablando de utopía. ¿Qué queda hoy y en qué autores podemos encontrar la utopía, aunque sea de diferentes maneras? Lo vamos a tratar en otros programas, pero me gustaría dejarlo aquí por lo menos planteado. En siguientes programas vamos a intentar, dentro del abanico de propuestas que se puede hacer, de señalar 3 autores, 2 franceses y un italiano, que a mí me resultan muy interesantes porque podríamos decir que constituyen las propuestas más chispeantes, más interesantes de los últimos tiempos. A uno ya lo hemos tratado en estos programas, va a ser Alain Badiou, y también vamos a hablar de Jacques Rancière. Y por último, pues haremos una incursión en el pensamiento del italiano Giorgio Agamben y trataremos básicamente sobre esos 3, aunque podríamos hablar también de Slavoj Žižek, de Friedrich Neirath y de otros que están dentro del círculo de lo que podríamos llamar el actual pensamiento político contemporáneo. La utopía está presente en el pensamiento político contemporáneo y de alguna manera la utopía debería estar también presente en cada uno de los individuos del planeta Tierra. Eso sería lo deseable y de alguna manera quien sigue vivo sigue teniendo en algún momento de sus días una chispa de utopía. Muchísimas gracias. A ti.